Bueno, hasiko gara, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hirugarren webinario honetara, Omalek antolatu duen hirugarren webinario honetara. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a este tercer seminario que organiza Omal dentro del ciclo de megaproyectos, bueno, herramientas en contra de la vida. El título lo tenéis ahí también, estábamos compartiéndolo en la pantalla. Javi, ¿no? Y hoy va a ser el tercer webinario en el que vamos a hablar sobre cuidados. Antes de empezar a presentaros un poquito del porqué de este espacio, sí queríamos dar algunas cuestiones logísticas, así como alguna nota. Como veis, estamos en una sesión que estáis aquí, se os ve en la cámara. No es un webinario de estos en los que solo se ve a la persona que está compartiendo la ponencia. Hemos preferido hacerlo así porque queríamos tener un espacio para el debate y nos parecía que también era más fácil para nosotras también, ¿no? Para poder tener luego un espacio para charlar después de las ponencias. Entonces, bueno, estáis aquí con vídeo y con audio. Cada una puede decidir si quiere quitar el vídeo, lo que sea, mientras estén hablando las ponentes. Sí os pediríamos, por favor, que el audio sí lo tengáis quitado para no distorsionar el sonido. Y luego cuando tengamos el debate, pues ya podemos estar todas, ¿no? con el audio. Una cosita también para la participación muy puntual, tenéis el chat va a estar abierto. Si escucháis en las intervenciones cualquier cuestión que queráis comentar, cualquier pregunta, la podéis escribir en el chat y podemos luego recuperarlas al final de las intervenciones. Y si no, os las guardáis ahí apuntaditas y luego cuando terminen las ponentes de hablar, pues ya tenemos espacio colectivo, ¿vale? Entonces, esto yo creo que así de logística. Amaya, ¿por qué estamos aquí? Bueno, este seminario lo organizamos conjuntamente desde OMAL, que trabaja más la dimensión de poder corporativo, y desde XXK, que trabajamos más la crítica feminista al sistema económico, entre ellas los cuidados, y lo hemos querido enganchar con las reflexiones en torno a megaproyectos, porque creemos que realmente necesitamos abordar los cuidados desde esta óptica, ¿no? Entonces, creemos que es pertinente pensarlos como también una forma de extractivismo, de megaproyectos, al menos en un triple sentido. Por un lado, porque son uno de los nuevos nichos de negocio que está buscando el capitalismo global del siglo XXI, que está en recomposición, ¿no? en estas dificultades de valorización que está encontrando. Por otro lado, creemos también que los podemos leer como megaproyectos porque despojan a los territorios en favor del gran poder corporativo transnacional, es decir, son un ámbito donde están cogiendo mucha fuerza las grandes empresas y las transnacionales. Si se ha analizado más lo que es el despojo del territorio tierra, creemos que también es importante pensar en el despojo del territorio cuerpo, de los cuerpos, vía los cuidados. Y en tercer lugar, porque como hemos hablado de megaproyectos en otras dimensiones más clásicas, minería, etcétera, porque instalan una lógica ultraprivatizada y destrozan, digamos, destruyen las lógicas de corte más comunitario, más social, más público, ¿no? Entonces, por todo esto pensábamos que es pertinente entender lo que está sucediendo también en clave de megaproyectos y que es fundamental también y que es un espacio especialmente interesante para cruzar lo que entendemos que son miradas que a veces van un poco en paralelo. Por un lado, la crítica al poder corporativo, que le cuesta poner en el centro esas otras dimensiones de la economía que tienen que ver con los hogares, con lo que tradicionalmente ha estado más en el ámbito de lo privatizado, pero privatizado doméstico. Y entonces cuesta mirar la doble dimensión privatizada de los cuidados, privatizada en los mercados, mercantilizada, y privatizada en los hogares, familiarizada. Entonces, la mirada al poder corporativo muchas veces se deja de lado esta dimensión, viceversa, la mirada a los cuidados, la mirada a la economía se centra mucho como en el día a día y a veces se deja de lado el poder del poder corporativo. Entonces, este cuestionamiento más de los grandes poderes económicos globales. Entonces, por eso este cruce nos parecía esencial. Y por eso este seminario. Es cierto que hoy no estamos muchas compañeras, pero esperamos hacer de verdad un esfuerzo de difusión porque creemos que es esencial hacer este cruce. Esto, digamos, como arranque, pero yendo un poquito más allá, Silvia. Pues sí, claro, nosotros veíamos que durante la pandemia, ¿no? O sea, ha resultado evidente, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, ¿no? Ha visibilizado la vulnerabilidad de todas las personas, ¿no? La necesidad de todas de recibir cuidados, ¿no? Ha puesto encima de la mesa muy evidentemente las deficiencias que el sistema actual de provisión de cuidados tiene.
ha puesto encima de la mesa también cómo las mujeres tenemos un rol central en eso que se llama sostenimiento de las vidas, ¿no? Creemos que al inicio de la pandemia se abrieron preguntas muy interesantes y que estaban ahí, ¿no? Como en el debate quizá más general, ¿no? De qué eran los trabajos esenciales para la vida, ¿no? Que, quiénes están cuidando de la vida y en qué condiciones lo están haciendo, qué modelo queremos, cómo queremos cuidar y cómo queremos que nos cuiden, ¿no? Entendemos también que muchos de estos debates a día de hoy se están casi cerrando en falso, ¿no? Que hay como una huida hacia adelante y adivinamos tendencias en este ámbito de los cuidados, ¿no? Que nos hablan pues, de una mayor privatización, de una creciente refamiliarización, de una creciente y siempre ¿no? de permanente búsqueda de negocio, con lo que aquí se está empezando a llamar la silver economy, por ejemplo, ¿no? Con todos los debates que hay de la digitalización de los servicios de atención a la dependencia y de cuidados, con todos los debates y propuestas que hay de domotización de los hogares inteligentes para que las personas permanezcan ahí, ¿no? Y con todo el negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Desde las organizaciones sociales y especialmente desde el movimiento feminista se está cuestionando esto y se está empezando a hablar y a intentar dotar de contenido eso que se llama un sistema público comunitario de cuidados, ¿no? En esta idea quizá de que necesitamos urgentemente sacar el ánimo de lucro de este espacio de los cuidados, ¿no? Necesitamos también cuestionarnos qué tipo de público queremos, qué administración, ¿no? y reformular eso. Y también dotar de contenido a esa idea de comunitario y ver qué relación tiene esto público con lo comunitario, ¿no? Cómo vamos tejiendo esto. Nos parecía entonces que para construir cualquier alternativa es necesario conocer y saber más y siempre tener información. Y antes Manuel nos decía en la charla que hemos tenido antes de empezar, tener datos, ¿no? Y saber qué está pasando, ¿no? Porque a veces todo esto que sucede es como muy, no lo podemos a veces ni apropiarnos de ello, ¿no? Entonces en eso nos parecía súper relevante tener este espacio y queríamos además contar con dos voces, una en el Estado español y otra también desde Ayala, desde América Latina, desde Argentina en este caso, ¿no? Y combinar ambas miradas. Y queríamos también trabajar dos dimensiones que son fundamentales. Una primera, a nuestro entender, una primera que es y vinculada al Estado español, cuál es el modelo de gestión bueno, el modelo de los centros residenciales de personas mayores que, bueno, tristemente se han puesto muy ¿no? en la prensa durante la pandemia, pero esto viene de largo y, bueno, para eso queríamos reflexionar sobre este modelo y quiénes están detrás de este modelo, ¿no? Y para eso hemos invitado a Manuel Rico, que lo tenemos ahí, que Manuel, bueno, es director de investigación de Infolibre, bueno, un periódico digital del que él es fundador, que imagino que conoceréis, y que ha dirigido durante 7 años. Antes fue subdirector del Diario Público, subdirector de Tiempo y redactor jefe de Interview, y es además abogado y especializado en temas de transparencia. Hola Manuel, gracias por estar aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal? Encantadas, Gracias. muy bien. Y Gracias a antes vosotras. de darle la palabra a Manuel, el segundo de los ejes que queríamos abordar, que tenemos ahí a Flora también, es otro tema que nos interesaba mucho y que también es muy novedoso y que tiene que ver con otra tendencia clara, que es la digitalización. Y en este caso concreto le hemos pedido a Flora que nos hable sobre el tema de las plataformas de cuidado, las llamadas Care Apps, y cómo la digitalización está llegando también a este ámbito. Y ella nos va a hablar de la experiencia, bueno, del surgimiento o de la eclosión de estas plataformas en diferentes países de América Latina y en Argentina. Flora Partenio pues es militante feminista y lesbiana, vive en Buenos Aires, es docente, investigadora en universidades públicas en Argentina en estudios laborales y economía. Es integrante de la red de feministas Down y actualmente pues, se encuentra trabajando sobre temas de economía digital, plataformas digitales desde una perspectiva feminista del sur. Hola Flora, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Un abrazo fuerte desde acá. Gracias por estar ahí. Muy Bueno, contenta de verles de nuevo. qué bien. Pues si os parece entonces, empezamos con Manuel. Manuel, te dejamos la tuya la palabra. Sabéis, digo, lo recuerdo porque somos expertas en esto, que arriba en vista podéis poner vista del hablante, por si solo le queréis ver a Manuel hablando, es para que se amplíe su pantalla. Y nada, pues adelante Manuel, escuchamos. Bueno, nada, muchas gracias, como comentaba antes, por invitarme y, bueno, espero poder responder a todos los temas que habéis planteado en vuestras dos intervenciones y que yo creo que van al meollo de la cuestión, ¿no? Yo, bueno, voy a hacer una intervención que realmente tiene 4 bloques, aunque muy diferentes en el tiempo, ¿no? En el espacio que le quiero dedicar. Uno es qué ha ocurrido durante la pandemia. Yo creo que aquí es fundamental dar unas pinceladas
sobre todo para intentar desmontar parte del discurso que está o intentando imponer la patronal. La segunda parte, que es la que va a ser más extensa, es las características del modelo residencial en España, quién está haciendo negocio y cómo se hace negocio. La tercera, lo que en el libro que he escrito sobre el tema llamo la administración ausente, porque la segunda parte, quién y cómo hace negocio, no se entiende sin esa ausencia de la administración. Y por último, un pequeño bloque que a lo mejor luego es más también para debate sobre qué hacer o algunas propuestas para intentar cambiar y mejorar la situación actual. Empiezo, por lo tanto, por el tema de qué ha ocurrido durante la pandemia, especialmente en la primera ola. En la primera ola en España, en el Estado fallecieron, según datos oficiales, más de 20.000 mayores que vivían en residencias. Según datos reales que se pueden analizar y ver por el exceso de mortalidad, más de 35, en torno a 35.000 personas. Esto solo en prácticamente un mes y medio, de mediados de marzo a finales de abril del 2020. Hay al menos 5 grandes causas que explican lo que ocurrió. No voy a entrar en el detalle de las 5 grandes causas, pero sí me interesa mucho dejar claro que hay causas estructurales, que son, yo creo que para nuestro, o para el tema de hoy, las más relevantes, y causas puntuales. Las puntuales, pues, por ejemplo, lagunas que se evidencian cuando surge la pandemia. Pues no había EPIs, salud sobre todo, ¿no? No había EPIs, no se pudo dividir bien las residencias. Bueno, eso es una causa, digamos, que surge durante la pandemia. Otra, determinados protocolos políticos que se adoptan que impiden el traslado a los hospitales de mayores que vivían en residencias. Esto ocurrió sobre todo en Madrid, con un protocolo muy duro y denunciado por Amnistía Internacional, pero también en Cataluña, y en la práctica los efectos en Cataluña fueron muy similares. O, tercer elemento propio de la pandemia, las decisiones erróneas que adoptan las direcciones de los centros. Bueno, pues en muchos de ellos hay trabajadoras que describen que se produjo un auténtico caos organizativo. Bien, pero aparte de estas 3 causas y del evidente potencial mortífero que tenía el virus, muy alto, y que era un virus desconocido, también hay causas estructurales, que son las que a veces se intentan orillar en el análisis. 2 muy evidentes. Las causas previas, por ejemplo, en la mayor parte del Estado, en Euskadi está un poco más matizado, pero en la mayor parte del Estado la atención primaria vive completamente de espaldas a las residencias. Es como que cuando un mayor va a vivir a una residencia, el sistema asume que allí habrá un médico que le atenderá o una enfermera que le atenderá, y atención primaria, pues por lo tanto se desentiende. Esto, que obviamente es grave antes de la pandemia, en la pandemia fue mucho más, pero es una denuncia que llevan haciendo años y años las organizaciones de familiares y en general las organizaciones que trabajan en el sector. Otro, y un segundo elemento estructural muy relevante. Yo digo que las residencias están diseñadas para contagiar, no para frenar un virus. ¿Por qué? Porque los elementos esenciales, todos los elementos esenciales de una residencia son elementos que potencialmente llevan a la difusión de un virus. Vamos a ellos. Los mayores que viven allí cada vez tienen un perfil de persona más dependiente, a la que hay que muchas veces cambiar el pañal, alimentar, todo actividades que lógicamente no se pueden hacer a 1,5 metros de distancia. Segundo, la precariedad laboral de un sector, digo de las trabajadoras porque es un sector feminizado en un 90%, ¿no? Y especialmente la figura más habitual en las residencias, que es la de gerocultora, está eso, feminizado en un 90%. Bueno, las condiciones de precariedad hacen que en determinados lugares, Madrid es un ejemplo, muchas de esas trabajadoras tengan que trabajar en 2 centros al mismo tiempo, ¿no? Por el tipo de contratos que tienen, o por el tipo de contratos o por la precariedad, contratos parciales, temporales, etc. Y lógicamente eso, cuando surge la pandemia, por lo tanto ahí hay
un tema de movilidad estructural obligatoria. Tenían que ir de una residencia a otra y muchas veces eran asintomáticas y por lo tanto eso contribuyó a la difusión del virus. Y el tercer elemento de por qué las residencias son lugares diseñados para contagiar un virus, el modelo de residencias que existe en la mayor parte de España, frente al modelo que se impuso en los países nórdicos hace ya décadas, de unidades de convivencia de en torno a 20 a 25 personas, con el objetivo, que es lo que debería ser, de que sea un hogar ampliado. En España hay macrocentros, muchos macrocentros, hay de todo, pero hay muchos macrocentros con más de 200 habitaciones bueno, pues muy masificadas, por lo tanto, ¿no? Hay dos estudios concretos de gobiernos autonómicos, del de Navarra y de Castilla y León, son los dos únicos que existen, que analizan lo que ocurrió en sus territorios respectivos durante la primera ola de la pandemia. En los dos, entre otras muchas causas, una de las que recogen ambos es que el tamaño del centro fue uno de los elementos que influyó en la mortalidad y en la letalidad y en el número de contagios. A mayor tamaño, mayor mortalidad, mayor letalidad. Obviamente siempre en términos proporcionales, no absolutos, que sería una obviedad. Por poner un ejemplo, en Castilla y León el 60% de los contagios se produjo en lo que se define en el estudio como centros grandes, pese a que allí solo residen el 45% de los mayores. Obviamente, el por qué esos grandes centros responde a intereses básicamente económicos. A los grupos grandes les interesa tener, cuanto mayor sea el centro, más posibilidades de explotarlo económicamente. Yo creo que hasta aquí el punto de qué ha ocurrido en la pandemia, pero por lo tanto, cuando escuchemos discursos que hablan de ha sido un tsunami que no se podía evitar y responde solo a causas puntuales de la pandemia, no, hay causas puntuales de la pandemia, es correcto, pero no nos olvidemos de estas otras estructurales, porque además las puntuales de la pandemia a lo mejor si mañana tenemos otra crisis sanitaria no están, las estructurales sí que están ahí porque siguen ahí todas, ¿no? Bueno, el modelo, en el segundo bloque quería tratar el modelo residencial, con 4 o 5 aspectos, 4 o 5 pinceladas. El modelo residencial en el Estado español es un modelo completamente privatizado. Completamente privatizado significa que el 87% de las plazas y el 89% de los centros son de gestión privada. Hay comunidades autónomas como Madrid y Cataluña donde esa cifra llega al 94%. Pero bueno, la del conjunto del Estado, el 87%. Hablo de gestión, no de titularidad, porque la diferencia es muy grande precisamente porque hay muchos centros de titularidad pública que están en manos privadas, que se han entregado a la gestión privada. El segundo gran elemento del modelo residencial es que desde hace 5 o 6 años vivimos un proceso de fuerte concentración empresarial, mediante adquisiciones, básicamente también de construcción de nuevos centros, pero básicamente adquisiciones de unos grupos por otros, de forma que hay ya 8 grandes grupos que controlan 480, son datos de 30 de septiembre de 2020, bastante recientes, es cuando yo cierro las estadísticas per libro. A 30 de septiembre de 2020 estos 8 grandes grupos controlaban 485 centros y 64.000 plazas. En España en ese momento había 375.000 plazas, ¿vale? Controlaban 64.000. Si ampliamos un poco el foco, estos 8 grandes grupos son grupos que como gran grupo los defino si tienen como mínimo 40 centros, gestionan como mínimo 40 centros y 4.500 plazas. El mayor, que es DomusVi, gestiona en torno a 18.500 plazas y 138, 139 centros. Si ampliamos un poco el foco y vamos a 30 grandes grupos, ahí se incluirían los que tengan más de 800 plazas, tienen cerca, en torno a 96.000 plazas del total. Por lo tanto, un proceso de concentración empresarial muy importante. ¿Quiénes son esos 8 grandes grupos? 3 están en manos de fondos de private equity. Luego iré a este tema de los fondos de private equity, que es esencial en el modelo residencial que se está imponiendo en España. 1 está en manos de un fondo de inversión, 2 en manos de 2 de los principales multimillonarios españoles, Florentino Pérez, dueño de
de ACS y en el caso del sector residencial CLECE, que es la empresa con la que interviene, con la que opera en el sector, y por otro los propietarios de Santa Lucía, que son a su vez los principales dueños de Vallesol. Y nos quedan dos grupos, uno en manos de uno de los principales multimillonarios franceses, el dueño entre otros de Decathlon, y otro que es Sanitas en manos de Bupa, que se supone que es una organización no lucrativa en el Reino Unido. Digo se supone porque en Gran Bretaña se ha escrito mucho sobre si realmente Bupa es una entidad no lucrativa o si lo es o no lo es. Bueno, estas son las pinceladas del sector. Yo creo que es importante dar otro detalle. En ese proceso de concentración empresarial ha estado enormemente beneficiado por la caída de las cajas, ¿no? Una de las consecuencias de las cajas de ahorros, una de las consecuencias colaterales de esa caída es el cambio de manos que hubo en la propiedad de los principales grupos del sector residencial en España. En el año 2010, 5 de los 9 grupos de entonces, 5 de los 9, estaban en manos controlados por cajas de ahorros. Obviamente, ahora no hay ninguno y todos esos grupos se vendieron a fondos de private equity o a Mavir, por ejemplo, que es la empresa controlada por el multimillonario francés. Por lo tanto, en España se ha producido realmente un proceso de sustitución absoluto de las cajas de ahorros por los fondos, básicamente fondos de private equity, y no se explicaría la posición dominante que tienen en este momento esos fondos y esos grupos sin la caída de las cajas y sin los pelotazos que dieron adquiriendo los grupos de residencias que controlaban las cajas. Bueno, en España, en el Estado español, desde el punto de vista de lo que dice lo que dice la Constitución, ¿no? Estado social y democrático de derecho, yo creo que hay dos anomalías en el sector residencial. Una son los fondos de private equity y otro es determinadas congregaciones de la Iglesia. ¿Por qué anomalías? Las congregaciones religiosas, que son básicamente congregaciones de monjas, estoy hablando de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y las Hermanitas de los Pobres. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, para que nos hagamos una idea, gestionan más de 100 centros en España. Si se toma todo el sector, tanto el privado como tercer sector y demás, serían el segundo grupo de todo el Estado, solo por detrás de Domus Vi. Bueno, pero son congregaciones que funcionan con el concepto de caridad del siglo XIX, que es cuando nacieron lo que antes se conocían como asilos, ¿no? Bien, para mí aquí el problema no es tanto las congregaciones religiosas, sino que el Estado permita que una parte del sector esté en manos de unas órdenes que funcionan con ese concepto de caridad, porque obviamente el concepto caridad es previo al concepto Estado social. Y eso durante la pandemia, y eso claro tiene unas consecuencias, que es que digamos que hay mayores cuidados con ese concepto de caridad y otros que se supone que están cuidados con el de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Durante la pandemia, pongo un solo ejemplo, en Pamplona, por ejemplo, tuvieron que lanzar las Hermanitas de los Pobres un grito de auxilio público porque la comida la recibían básicamente de un supermercado que les daba comida cuando estaba a punto de caducar, y el dinero para la gestión del centro en buena parte venía de las limosnas que salían a pedir 2 veces a la semana dos monjas del centro. Claro, con el estado de alarma ambas vías se cortan y bueno, pues es que prácticamente no tenían ni comida para dar a los mayores. Bueno, esto es completamente inaceptable, pero insisto, para mí el foco es la administración, o donde hay que poner foco, la administración que lo permite, no debería permitir que funcione esa red de beneficencia. La principal anomalía, no obstante, son los fondos de private equity. Yo creo que las características de los fondos de private equity les hacen completamente inadecuados para operar en un sector como el de los mayores con personas vulnerables. Bueno, seguro que las personas que me estáis escuchando lo sabéis, perdonad
si me repito con eso, pero hay 2 o 3 características de los fondos de private equity que me gustaría destacar. Primero, realizan inversiones temporales, ¿no? Son inversiones que cuando entran en un sector, en un plazo máximo de 5 años, intentan salir dando el mayor pelotazo posible, pero esto lo hacen por contrato, o sea, no es que, y todo el mundo lo sabe, no lo ocultan, quiero decir que es la naturaleza del tipo de inversiones que hacen, porque a veces hablamos de fondos buitre y tal, no son fondos buitre, y yo creo que es muy importante definir bien cómo operan, porque en el caso en concreto de las residencias es muy importante, porque yo creo que es peor, incluso que si fuesen fondos buitres. Bueno, entonces, inversiones temporales. Las adquisiciones las suelen hacer con operaciones de endeudamiento muy potentes. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, entre otros motivos fiscales, que obviamente la deuda tiene grandes beneficios desde el punto de vista fiscal, y esas operaciones, ese endeudamiento tan brutal hace que busquen sectores donde hay mucho efectivo, ¿no? Que generen mucho efectivo. Ese es uno de los motivos por los que el sector residencial, por ejemplo, es un sector especialmente o muy adecuado porque todos los meses se genera el efectivo de lo que pagan los mayores o la administración por su cuidado. Y tercero, crean unas estructuras fiscales, unas estructuras societarias, perdón, para eso que ellos llaman optimización fiscal, que yo creo que en algunos casos entra directamente en el tema de la evasión fiscal. El ejemplo máximo es DomusVi. La matriz de DomusVi en España está en Vigo, perdón, la sede en España está en Vigo y la matriz está en la isla de Jersey. Entre la empresa de Vigo, que se llama Geriavi, y la empresa de Jersey hay 10 niveles. 10 niveles. La empresa de Vigo es propiedad de una francesa, esta de otra francesa, esta de otra francesa, hasta 4 sociedades en Francia, hasta que dan el salto a Luxemburgo. En Luxemburgo hay 3 niveles de estructuras. Maravilla, Francia, de verdad. Luego termina en Jersey. Especialmente las operaciones que hacen entre la última empresa de Francia y la primera de Luxemburgo son operaciones que yo creo que entran en el tema del fraude fiscal sin ninguna duda, porque entre otras cosas hay préstamos entre esas 2 sociedades del mismo grupo a un interés del 11% y otros a un interés del 9,2%. El objetivo, obviamente, de esos préstamos es llevar a pérdidas a la empresa en Francia que consolida, que es quien paga esos intereses brutales. De esa forma trasladan los beneficios a Luxemburgo y en Luxemburgo ya con unos impuestos bajísimos, de ahí van tirando para arriba hasta que llega a Jersey, que es donde están los inversores finales. Bueno, 3 de los principales grupos de España, como comentaba, están en manos de este tipo de fondos de private equity. Cuarto apunte que quería hacer sobre el modelo de negocio y quién y cómo hace dinero. En el sector de las residencias, aunque no voy a profundizar en esto, pero hay realmente 2 negocios. La gestión, que es de lo que estoy hablando básicamente, pero también el inmobiliario, ¿vale? Como en el resto de sectores, en los procesos de concentración, hay un momento en que quienes quieren, las empresas que buscan liderar ese proceso de concentración, separan lo que es la gestión del tema inmobiliario. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para seguir creciendo, ¿no? Entonces, crean, pues eso, digamos que, o separan el tema operativo del tema inmobiliario. En España, entre 2016 y 2020, en esos 4 años, lo que se denomina patrimonialistas, es decir, grandes fondos o family offices de multimillonarios que adquieren inmuebles, esos patrimonialistas adquirieron 71 residencias por un importe superior a 600 millones de euros, solo en esos 4 años. Por supuesto, hubo más transacciones puntuales, pero estoy hablando simplemente la adquirida por los patrimonialistas. De nuevo, esos patrimonialistas muchas veces son fondos, en este caso específicos inmobiliarios, que la mayoría de las veces operan desde Luxemburgo y cada vez hay más fondos especializados en el sector sociosanitario, porque al igual que las residencias, en el análisis desde el punto de vista inmobiliario y de inversión que hacen los grandes bancos europeos, suelen meter en el mismo saco a los hospitales y a las residencias. Lógicamente, porque además el porqué es negocio responde a pautas parecidas, incremento de la esperanza de vida,
muchos más años vivos las personas después de la edad de jubilación, elementos todo positivos, pero que, bueno, pues el gran capital sabe transformar en negocio. Quinto, ¿cómo fluye el dinero público? Quinto apunte que quería dar sobre este segundo bloque. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el dinero fluye de las arcas públicas a las empresas privadas? En 2019, 2.000 millones de euros de dinero público terminaron en grupos privados del sector residencial. 2.000 millones. Básicamente, hay alguna más, pero básicamente hay dos grandes vías para esta transferencia masiva de fondos. Uno, los conciertos, funcionan igual que en el sector educativo. La administración autonómica de turno dice necesito X plazas, voy a pagar una cantidad diaria por ese número de plazas, las residencias privadas que quieren concurrir ofrecen ese número de plazas y se realiza la adjudicación. Y por lo tanto, pues si la administración en un concurso ha sacado pues, 4.000 plazas, luego la administración decide, cuando reconoce a un mayor vía ley de dependencia que tiene el derecho a recibir un servicio residencial, a tener una plaza en una residencia, lo envía a esa persona mayor a ese centro donde tiene una plaza concertada. Segunda gran vía de traspaso de fondos públicos a manos privadas, lo que se llama gestión indirecta, ¿no? Que es que la titularidad del centro sigue siendo pública, pero la gestión es íntegramente privada. Por lo tanto, ahí la administración no solo tiene un número de plazas, sino que directamente transfiere la gestión. Para que tengamos una idea clara de qué estamos hablando, en el Estado español hay 754 residencias de un poco más de 5.275, 5.200 y pico residencias, 754 son residencias de titularidad pública y gestión privada. Es prácticamente imposible que pase una semana sin que haya una nueva residencia de titularidad pública que pase a gestión privada. Son tanto autonómicas como municipales. Hay territorios, por ejemplo, Castilla, León, Andalucía y Extremadura, especialmente estos tres, donde hay muchas residencias municipales que están en manos privadas. Los mayores beneficiados de ese dinero público son los grandes grupos. Es decir, que el análisis de quiénes son los dueños de estas 754 plazas que realizo en el libro, obviamente, vamos, el resultado es que son esos grandes grupos. Entre otras cosas, por cómo están los concursos de adjudicación, que es un problema enorme también, que favorece claramente la concentración empresarial, y hay grupos que viven directamente del dinero público. Aralia, por ejemplo, controlado por un imputado en una causa de corrupción, José Luis Ulibarri, tiene 24 centros, los 24 son de gestión indirecta. Eulen, 12 de los 13 centros que gestionaba. Clece, 47 de los 66 centros que gestionaba. Por lo tanto, bueno, pues quien se hace con el dinero público no es la pequeña residencia de un municipio que a lo mejor tiene 40 o 50 plazas. Son básicamente los grandes grupos. En el caso de la gestión indirecta, sin ninguna duda, en el caso de la concertación de plazas, hay algo más de diversidad. Bueno, veo que me estoy quedando sin tiempo, creo que me quedarían 5 o 6 minutos. Voy a pasar al tercer bloque, que es la administración ausente y dar prácticamente los titulares. Lo que acabamos de describir es un sector en el que, rebobino, perdón. La administración realmente en el sector residencial podría hacer dos cosas. Una, prestar el servicio, pero como acabamos de ver, ha renunciado a eso por completo porque el sector está privatizado en un 87%. Pero hay una segunda actuación que tiene la administración y esa sí que no puede renunciar, que es el control, garantizar que el servicio que se presta de forma privada sí que cumple con unos requisitos y con unos estándares de calidad. Y eso es la administración ausente, porque el control básicamente se tiene que realizar por tres vías. Una normativa exigente, esto no existe, quiero decir, las normativas autonómicas a veces son de hace 15, 20 años. Es un drama, por ejemplo, en el tema de las ratios de personal. Por eso hay unas ratios de personal
que son completamente inaceptables por bajas. Segundo, en las inspecciones no hay. En todo el Estado hay poco más de 200 inspectores, poco más de 200 para controlar 375.000 plazas. Tercero, mediante las sanciones. Hay un régimen completamente disparatado en el que sobre el papel puede haber multas de hasta 1 millón de euros en la ley de dependencia, hasta 600.000 euros en la mayor parte de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas, y luego en la práctica nunca se aplican. Yo he analizado todos los datos del año 2014 al 2019. En esos 6 ejercicios se impusieron 10 multas en todo el Estado de más de 100.000 euros. 10 multas en todo el Estado. Ninguna a uno de los grandes grupos. Ninguna. Por lo tanto, un régimen sancionador disparatado que aparentemente es muy duro y en la práctica es todo lo contrario y sobre todo lo es a la hora de sancionar a los grandes grupos. Esto es absolutamente clave porque si la administración no estuviese ausente y si funcionase, aunque el sector estuviese privatizado, ¿vale? No voy a entrar en si se puede hacer negocio, que es el debate previo, ¿no? Pero incluso en la situación actual, con un sector privatizado, si la administración cumpliese su función, el panorama sería muy diferente. ¿Por qué? Porque primero, estos fondos de private equity no tendrían interés, no entrarían en el sector. Porque si tú obviamente les pones unas ratios de personal mucho más altas, vigilas, cambias el modelo de inspección para vigilar, para ir a un modelo de inspección, en Europa de los que yo conozco, el mejor es el alemán, un modelo de inspección que se fija en los resultados y no en el procedimiento, que es lo que ocurre en el Estado español. Y si realmente cuando se violan derechos o hay maltrato a los mayores impusieras unas sanciones disuasorias, pues con esos 3 elementos, obviamente, el interés de los fondos por entrar en el sector o por estar en el sector iba a ser muchísimo menor. Por eso, para mí es muy importante fijarnos, aparte de que creo que mucho en la política, porque es la forma de cambiar las cosas, pero porque además en estas 3 vías yo creo que sí que se pueden incidir. El cuarto aspecto del que quería hablar es el qué hacer, pero lo voy a dejar en un minuto porque básicamente yo creo que es ir dándole la vuelta a todo lo que he intentado describir en estos minutos. Desde luego, cambiar todos los elementos estructurales, por ejemplo, normativas para incrementar las ratios de personal, normativas. Bueno, pues nada, retomo, estaba en la idea final con el qué hacer, pues obviamente hay que cambiar elementos estructurales fundamentales, desde el tema de la atención primaria al tipo de centros que se construyen. Navarra acaba de aprobar un Real Decreto que va en la dirección correcta, estableciendo un máximo de 130 plazas por centro residencial y que el 80% de las habitaciones sean individuales, no como ahora, que la absoluta mayoría son dobles. Es para nuevas residencias, yo creo que habría que haber establecido un periodo de transición para conseguir que las actuales también vayan a esa dirección, pero bueno, es un paso en la dirección correcta. Cambiar el modelo de inspección, cambiar la normativa, mejorar todas las cuestiones relacionadas con la precariedad de las trabajadoras, obviamente. En fin, yo en el libro realizo hasta 33 propuestas. Transparencia, que el sistema sea transparente, ahora es completamente opaco y todo eso también favorece a los grandes fondos. Bueno, y luego si hay alguna pregunta en el debate, pero yo creo que las ideas esenciales que quería someter para posible debate o controversia, pues eran estas. Muchísimas gracias por vuestra atención y por invitarme. Gracias a ti, Manuel, y perdona porque estas cosas de la tecnología, nada. Bueno, en fin, está siendo un poco compleja la sesión entre las entradas con el altavoz y este hackeo que nos han hecho. Muy interesante. Ahí detrás estoy viendo que está el libro, ¿verdad? Que no hemos hecho un poco de promo, pero estas cosas de promo hay que hacer. Que es el de vergüenza, que lo tenéis ahí detrás. Y bueno, pues un resumen muy resumido de todo lo que se recoge en el libro. Es que ricasco, Manuel. Flora, cuando quieras, adelante. Ahí está. Luego del ataque antiderechos habían quedado bloqueados los... Bueno, nos da más impulso el ataque para la resistencia.
Bueno, gracias por la invitación y la presentación de Manuel también muy clara, a pesar de tratar de concentrarse. Bueno, la idea de esta presentación, ahí voy a controlarme el tiempo para aprovecharlo, el diálogo. La primera pregunta es cómo por ahí llegamos nosotras desde la Red DON a pensar estos avances de la digitalización y de lo que podríamos llamar una gestión algorítmica de los cuidados. Primero empezamos pensando las condiciones laborales y básicamente el retroceso en materia de derechos laborales en países del sur global, particularmente los casos que a mí me tocó seguir están justamente en Argentina, en Ecuador y en México. Entonces la reflexión comenzó por los derechos laborales, ¿no? Y un poco haciendo sintonía con la presentación de Manuel, es también pensar, bueno, qué instrumentos o qué regulaciones hay en cada uno de los países previo a la pandemia frente al avance de la plataformización, de las relaciones laborales, pero también de estas oportunidades de generación de ingresos en espacios que antes no estaban organizados en función de las plataformas. Por eso el trabajo de cuidados era como bueno, un ámbito súper desafiante para pensar, bueno, cómo se logra avanzar en esa gestión algorítmica y qué implicó la extensión de lo que podemos decir las aplicaciones de cuidado, care apps, que en otros países de Europa ya estaban más presentes y sobre todo también considerando que las brechas digitales son menores, que el alcance de la conectividad es diferente. Y en el caso de América Latina, el panorama que quería compartirles era un poco, bueno, cómo esas plataformas digitales que vinculan servicios de cuidados también se articulan con trabajo doméstico remunerado, digamos. En América Latina, digamos, en los niveles de informalidad lo que llaman las trabajadoras de casas particulares o el sector de trabajo doméstico remunerado tiene altos niveles de informalidad y al mismo tiempo estas plataformas empiezan a entrar en un sector que justamente tiene estos niveles de informalidad. Y esas plataformas pueden articular trabajo doméstico remunerado y trabajo de cuidados, ¿no? Lo que se llama cuidadoras domiciliarias, cuidados en el domicilio de adultos mayores, de niñes, de adolescentes, de personas con discapacidad. Entonces acá hay como todo un sector a desmenuzar con mucha atención. Y en América Latina, digamos, esta trayectoria de estas plataformas no tienen más de 6 años, digamos, para hacer como una reconstrucción más afinada, y pueden ir desde los servicios de cuidado hasta el cuidado de animales llamados domésticos, ¿no? O lo que mal se llama mascotas también. Entonces, para pensar un poco cómo van articulando estas cuestiones. Particularmente hay una característica que me parece interesante marcar, que es cómo la narrativa o el paradigma del emprendedor, en este caso de la emprendedora, comienza a tejer las historias de estas plataformas. O sea, el origen de estas empresas de plataforma se basa en experiencias exitosas de mujeres, madres que comienzan a pensar cómo resolver las necesidades domésticas a partir de todo un discurso que se va hilando a partir de esas emprendedoras exitosas y creativas, ¿no? Comienzan este tipo de trabajos creativos, empresas flexibles, el trabajo que nace con amigas, ¿no? Esa historia que en Argentina, el trabajo que nace con amigos, podemos pensar cómo termina en la creación de Mercado Libre, que es hoy como el homónimo de Amazon, pero una empresa que se convirtió con una capacidad de extensión y de miles de millones de dólares cotizando en bolsa. Entonces, pensar también cómo estas historias del emprendedurismo aparecen en el emprendedurismo de los cuidados. Particularmente voy a tomar 2 casos, uno que está presente, nace en Argentina, pero se extiende a México, a Colombia y a Chile, que es una plataforma que ofrece conectar clientes y usuarias, digamos, clientes, usuarias y usuarias trabajadoras, ¿no? En ningún momento aparece la palabra de trabajadoras, sino que justamente son, como dice su fundadora, unimos puntas, unimos necesidades, la plataforma aparece como una intermediaria, pero con esta propuesta, digamos, generó una plataforma con presencia en 4 países. No solamente se dedicó a la gestión de los cuidados, sino también al trabajo doméstico remunerado a partir de esa plataforma.
lo que es interesante también es pensar las implicancias en materia de obligaciones fiscales y regulaciones laborales. Aparecen como empresas de software, o lo que en Argentina se conoce como economía del conocimiento, que entonces empiezan a tener una regulación específica, ¿no? Bueno, hay que empujar, alimentar las empresas de tecnología, la economía del conocimiento, porque es lo nuevo. Bueno, entonces estas empresas entran en ese sector y no aparecen claramente como empleadoras con obligaciones y demás, ¿no? Aparecen como bien dice el relato de sus fundadoras, unimos necesidades, ¿no? Conectamos puntas, ¿no? Con todo un discurso muy relajado sobre lo que implica el trabajo de cuidados. También aparecen, en este caso que estoy mencionando, que es la plataforma Solvers, una cuestión que me parece interesante ver, que es cómo aparecen en los procesos de certificación del trabajo de cuidados a partir de la plataforma. O sea, quien certifica el trabajo de la buena cuidadora es la plataforma, ¿no? Se acreditan una serie de requisitos en los cuales, claro, digamos, ese sector privado garantiza esa acreditación, y entonces eso es un sello de confianza. Y aparece, digamos, como la confianza de, bueno, a partir de la aplicación podés contratar a alguien que cuide a tus hijos o a un adulto mayor con total confianza y tranquilidad. Y acá viene para mí la perla que incluso en pandemia no se detuvo, ¿no? A pesar de que una de sus fundadoras decía que nuestra actividad cayó un 90% en la pandemia. Para mí esto es digamos, lo más novedoso de cómo estas plataformas avanzaron, no solamente en la digitalización, sino también en articular la inclusión laboral de las mujeres, ese discurso que ya lo hemos escuchado en organismos internacionales, en políticas y demás, la inclusión laboral, la inclusión financiera y la inclusión crediticia. O sea, las trabajadoras domésticas y de cuidados, o sea, las cuidadoras, pasan de ser trabajadoras endeudadas, porque la plataforma comienza a ofrecerles una oferta de beneficios, y esos beneficios son créditos y préstamos, que se van debitando de los salarios, digamos, en el mismo sistema y plataforma de pagos. O sea, crean la plataforma que conecta, crean la infraestructura de pagos, que permite los pagos entre empleadoras, digamos, y empleadas, y al mismo tiempo facilitan el acceso a créditos. Y ahora vamos a ver a partir de quiénes son los que están apoyando este modelo, que el discurso de la inclusión financiera ya lo hemos escuchado, no solamente en los foros económicos internacionales, sino cómo en muchos gobiernos se está alentando esta política. El segundo caso que voy a compartir es un caso muy reciente, es una aplicación de cuidados que se creó en el contexto de la pandemia. Más bien tenía un desarrollo preliminar, pero con la pandemia en Argentina creció muchísimo y comenzó a lanzarse como justamente una apuesta por el cuidado de adultos mayores. Y aquí me parece que lo más interesante de este caso es que podemos ver cómo el devenir de un sector que alimentó las alianzas público-privadas termina en la gestión de los cuidados. Y acá me parece como clave detenerme en tres aspectos. Por un lado, esta aplicación, digamos, es lanzada, enarbolada y difundida a partir de CEOs que habían en el pasado gestionado otras empresas del sector, pero que ahora son quienes publicitan y difunden a partir, por supuesto, de medios de comunicación hegemónicos esta aplicación. Está concentrada particularmente en adultos mayores porque justamente fue uno de los que más entró en necesidad de cuidados durante la pandemia, ¿no? Adultos mayores que se quedaban solos, que por el confinamiento no podían sus familiares trasladarse. Entonces, alentaron una campaña publicitaria que era esta idea como del llame ya, ¿no? Busca encontrar un reemplazo ahora mismo, cuidador domiciliario 24 horas, digamos, con toda una estrategia publicitaria que también se conecta, digamos, y en el fondo tienen el mismo modelo de negocios con las estrategias que utilizaron las empresas de reparto, las de delivery, ¿no? Pedí lo que quieras a la hora que quieras, en tu casa te lo vamos a llevar. Digamos, esta estrategia de los deliveries, Globo, Rappi, Pedido Ya, pero podemos verlo con sus diferentes modalidades, alentó la misma lógica en las cuidadoras domiciliarias. Que, digamos, en Argentina hay, digamos, para pensar este escenario hay que tener como un panorama de la situación laboral. El desempleo no solamente creció en niveles muy preocupantes, sino que también los niveles de informalidad en el sector son altísimos, sobre todo porque Argentina tiene
en lo que se refiere a las trabajadoras de casas particulares, una posibilidad de categorización que es cuidados domiciliarios. Entonces, eso permite una inscripción en un régimen fiscal y aportes, pero a pesar de que existe un estatuto especial de regulación, los niveles de informalidad tocan el 75% de las trabajadoras. Entonces, esto es también interesante ver cómo estas plataformas no vienen a resolver la informalidad tampoco, ¿no? Sigo con este segundo caso de la aplicación de cuidados lanzada en el marco de la pandemia. La plataforma aparece como un enlace, como una forma de acceso a las familias, y los discursos acá son para hacerse una panzada, ¿no? Sin intermediarios. Conectá a tu cuidadora garantizada. La gestión es familias, pacientes y cuidadores. Es interesante porque la corresponsabilidad acá se invierte totalmente y la plataforma aparece gestionando ese vínculo entre familias, pacientes y cuidadores y cuidadoras. Hay una interesante cuestión con respecto al lanzamiento de esta app, que es en el marco de la pandemia, todo el tiempo se aclara que por ahora es sin comisiones, es decir, por ahora no les vamos a cobrar ninguna comisión a quienes se conecten. Vamos a ver después cuando empiece a tomar más movimiento. Y entre los CEOs que aparecen gestionando esta plataforma, es interesante porque me venía a la cabeza todo el tiempo esa imagen que Amaya traía del BBVA, ¿no? El varón blanco, burgués y heterosexual. ¿Quiénes son los que fundan y gestionan esta plataforma en particular? Y lo voy a citar textual para que tengamos una dimensión de quiénes están atrás de esto. Especialistas en segmentos de hogares para adultos mayores. Pioneros en tecnología, cloud, móvil y aplicaciones, especialistas en mercados digitales y de entretenimiento y asesores científicos en neurociencias. Es decir, que las ciencias del comportamiento también empiezan a estar presentes en la gestión privada de los cuidados. Y el último punto de este caso, que a mí me parece como central en el marco de la pandemia, esta fundación, que es la que impulsa la aplicación de cuidados, inaugura en una provincia argentina un observatorio que tiene que ver con analizar la calidad de vida de la infancia y de la población. Este observatorio se crea a partir de una alianza público-privado con el gobierno provincial, es decir, más local, y en el medio del lanzamiento uno de los puntos que querían resaltar era justamente la importancia de que esta fundación impulsaba esta aplicación de cuidados que permite garantizar el acceso a cuidadoras y cuidadores domiciliarios. Entonces, cómo, digamos, hay un devenir en estas alianzas público-privadas que ya estaban presentes en el sector salud, nos tocó ver algunos casos en Perú y en México, ahora aparecen muy centrados en el sector de cuidados. Entonces, paso en limpio. Tenemos dos estudios de caso, digamos, o sea, concretamente dos casos que tomé, uno que nace en Argentina y se expande a otros países, que es el de Solvers, y el segundo que es una aplicación que nace en el marco justamente de una fundación del sector médico que avanzó en el proceso de digitalización de la gestión de los cuidados, ¿no? Sobre todo porque pensar, digamos, en el contexto de la pandemia, donde Argentina pasó desde marzo hasta noviembre de confinamiento, entonces esta cuestión de estar lejos de esos adultos mayores que viven solos, cómo acompañarlos, cómo aparece la cuestión del control sobre la cuidadora, ¿no? Cómo tener el control en el celular, de qué está haciendo, si le dio las medicaciones, si llegó en horario, ¿no? Entonces por eso yo mencionaba la cuestión de la gestión algorítmica de los cuidados. La pregunta por quiénes lucran, ¿no? Que era un poco la propuesta que nos hacían Amaya y Silvia, y qué impactos tiene esto en las condiciones de las trabajadoras que proveen estos cuidados, o proveedoras de cuidados. Una cuestión que a mí me parecía clave vincular es que previo a la pandemia ya había, digamos, una forma de extensión de precariedades a partir de este tipo de modelo de negocios, basados en lo que se llama startups. Estas precariedades ya estaban presentes, lo que hizo la pandemia fue profundizarlas, ¿no? Porque además aceleró toda la gestión financiera, la cuestión de las finanzas electrónicas a partir de estas plataformas. El ejemplo que contaba en el primer caso de ofrecer créditos y cuentas bancarias, muestra esa articulación que se da entre grandes corporaciones del sector bancario
del sector informático y organismos financieros internacionales. Por ejemplo, en el caso de los países que mencioné en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo aparece financiando y apoyando todos estos proyectos, premiando incluso el primer caso que mencioné, que es la plataforma que conecta usuarias, trabajadoras con usuarias, clientas. El BID la apoyó con un proyecto justamente como pensado en el marco de ciudades inteligentes, ¿no? Y todo tienen estos discursos que son divinos como aparecen, pero después muestran impactos tremendos. Y creo que acá, en el caso de América Latina, no solamente aparecen estas grandes corporaciones con presencia transnacional, sino también lo que se conoce como multilatinas, ¿no? Que tienen presencia solo en América Latina. Y un ejemplo que quería contarles es en diciembre de 2020, en el medio de que todos andaban llorando el rescate económico, ¿no? Las empresas decían no, porque justamente tuvimos caída de actividad y demás, aparece un proyecto del Banco Bilbao Vizcaya con sede en México, que firma un acuerdo, un convenio con Solvers, justamente bajo el concepto de sostenibilidad, y después me voy a detener al final sobre la apropiación de las narrativas, ¿no? Esa apuesta por la sostenibilidad y la inclusión financiera de las mujeres le da una plataforma justamente a esta gestión de cuidados domiciliarios que permite abrir la posibilidad de generar cuentas bancarias, préstamos y pagos online, justamente porque como la clienta que contrata no va a ponerse en riesgo por tener que ir a pagar o no puede moverse hasta el banco para depositar, ese proceso de extensión de las finanzas electrónicas a partir de estas plataformas, el caso del acuerdo que hace el Bilbao Vizcaya de México con Solvers es clave para entender esto, ¿no? Esa alianza tan clara y cómo la plataforma, esta plataforma de gestión de cuidados no solamente se abre en el lado de generar una plataforma de pagos, sino también abrir cuentas bancarias, y al mismo tiempo van tomando derivas, por ejemplo, como la gestión o la ampliación a sectores del e-commerce, ¿no? Ofrecer tiendas online que antes no las tenían. Entonces vemos que algo que arranca en la gestión de cuidados y trabajo doméstico remunerado termina abarcando un ecosistema grande de lo que se llama el ecosistema de la economía digital. Y otra de las cuestiones que me parecía interesante ver es cómo atrás de estas experiencias aparecen CEOs de empresas o bien sectores médicos que están vinculados a ciencias del comportamiento, neurociencias, y que a partir de eso se propone un diseño de políticas públicas con respecto al envejecimiento y a los cuidados, ¿no? Hay como toda una apuesta también discursiva y material, ¿no? De querer concretarla por ese lado. Y después, en materia de pensar durante la pandemia cómo se profundizaron estos procesos, bueno, si antes hablábamos de puesta en jaque del modelo de relaciones laborales entre las cuidadoras domiciliarias, bueno, lo que se vive también durante la pandemia es una pulverización de la relación laboral, ¿no? O sea, aumentan estas cuestiones de las plataformas aparecen solamente como intermediarias y nunca como empleadoras. Pero también estas mismas plataformas generan estrategias para sobrevivir o ampliar su marco de negocios en el contexto de la pandemia. Hay una estrategia que aplican, que es la cuestión de la movilidad entre apps. Como el trabajo de cuidados y doméstico remunerado cae en la pandemia, justamente por los miedos al contagio, en algunas ciudades por la extensión del confinamiento, generan unos acuerdos para que esas trabajadoras que eran trabajadoras domésticas o cuidadoras pasen a ser trabajadoras de reparto. Entonces hay convenios entre aplicaciones. Por supuesto, la palabra trabajo, trabajadora nunca aparece, ¿no? Oportunidades de ingresos, generación de ingresos a partir de estas aplicaciones. Y un punto que a mí me parece que se profundizó más en la pandemia es esto que llamamos la gestión algorítmica de los cuidados. El reclutamiento, esto es lo que implica la selección del personal, el seguimiento, la calificación del trabajo y la evaluación del desempeño, todos términos que se usan en el mundo de los recursos humanos, aquí se sintetizan a partir de la gestión que hace la misma plataforma, ¿no? Y cómo se puede evaluar el desempeño de una cuidadora de manera remota, a partir de las aplicaciones, a partir del ranking, a partir de los tiempos en los cuales se cumplió una tarea. Entonces, esto creo que se profundizó durante la pandemia, a mí me parece hiper preocupante, sobre todo porque en algunos países los marcos de regulación todavía están totalmente ausentes.
¿hacia dónde nos dirigimos? Y con esto cierro. Pensar que las condiciones laborales están asociadas solamente a la inclusión financiera de esas cuidadoras a través de la bancarización es como, digamos, un mundo para pensar justamente lo que decía recién, pensar los procesos de endeudamiento de esas cuidadoras, y una de las cuestiones que nos decía una de ellas en una entrevista es vivo y trabajo para pagar, pero ya ni el sueldo cobro, porque como me van descontando, digamos, es como una especie de circuito que no se termina. La pregunta por quiénes en esas narrativas, ¿no? Este paradigma emprendedor donde aparecen las ideas de inclusión digital, las brechas de género en el sector de la tecnología y el impulso de que las mujeres deben estar en este sector, pero atrás de esto hay empresas como Mastercard alentando la reducción de brechas y la inclusión digital, con lo cual nada de esto nos sirve si va en esa dirección. Estamos mal, digamos, ¿no? Y por supuesto los términos talento, creatividad, digamos, fluyen en todas estas propuestas. El concepto de economía colaborativa, hiper riesgoso justamente para pensar economía colaborativa de los cuidados, está en las antípodas de pensar un sistema público comunitario de cuidados, justamente, digamos, son dos modelos totalmente diferentes. Esa economía colaborativa habla de prestadoras y usuarias, nunca de trabajadoras. Y después otra cuestión que me parece clave, que es el tema de la formación. La formación, el pensar el cuidado como un trabajo, aparece en manos de las corporaciones. Son estas mismas plataformas las que habilitan cursos de capacitación, de que hablan de empoderar a las cuidadoras, y al mismo tiempo generan toda una batería de cursos que certifican y te califican tu desempeño, pero quienes los organizan son estas mismas corporaciones. Unos puntos como para cerrar y ya abrimos el debate. Creo que también esto en América Latina tiene un impacto doble, porque justamente en algunos países de América Latina se logró apostar por la construcción de un sistema nacional integrado de cuidados, pero a partir de que ganan gobiernos de derecha, como es el caso de Uruguay, esos sistemas públicos están en riesgo. Entonces hay como que encender una doble alerta frente a esto. Y la otra pregunta es digamos, para pensar justamente una justicia fiscal y feminista, digamos, cómo pensar el avance de las regulaciones sobre este sector de plataformas en general y de cuidados en particular, cuando ya tenemos sistemas fiscales totalmente regresivos y al mismo tiempo alejados de criterios feministas para pensarlo. Así que cierro con la pregunta si vamos hacia un marketplace de cuidado o podemos desmantelar estos megaproyectos. Gracias, compañeros. Gracias, Flora.